Hoy me quiero sentar con vos a hablar de algo que estoy observando mucho últimamente y que tiene que ver con personas a cuales acompaño, y por el otro lado también es algo que me pasa a mí. Y es que hay dos formas de movernos en la vida, dos estados. Y son dos estados muy distintos. Lo curioso es que la mayoría vive entre uno y otro sin darse cuenta, y en ese sin darse cuenta incluso que uno puede ser el que elija. Hoy te quiero hablar de lo que pasa cuando tu poder está dormido y qué es lo que sucede cuando tu poder está despierto, es decir, activo. Entonces, vamos a empezar hablando de qué significa ese poder dormido para que puedas ir tomando el registro en tu propio cuerpo. Dormido no significa que seas débil, no significa que estés roto ni que estés rota, sino que hay algo en vos que todavía no se encendió. Es como si tu propia energía, tu poder esencial, tu espacio creativo, tu vitalidad, tu expansión, estuvieran como anuladas. Pero eso no significa que no las tengas. Y tiene ciertos síntomas que son muy concretos y que están muy bueno que uno los pueda reconocer. Estos tres síntomas son los que más veo todo el tiempo. Por un lado, la insatisfacción constante. Es decir, nada te alcanza, te vivís quejándote, hay muchas posibilidades pero ninguna te gusta. O siempre hay algo, aunque si te pones a observar, sentís que tenés todo, pero al mismo tiempo que no tenés nada y que te faltan muchas cosas. El segundo síntoma es que no te conoces, es decir que hay una desvalorización interior todo el tiempo, donde no sos bueno para nada, donde sentís que no servís, que sos insuficiente, que lo que tenés para hacer nunca alcanza. Es como si hay una barrera muy alta en las expectativas que tenés de lo que querés dar y lo que realmente estás pudiendo dar. Y el tercer síntoma es que todo el tiempo tenés obstáculos en tu vida, hay dificultades, todo el tiempo aparecen o sentís que hay algo malo que está sucediendo. No hay oportunidades buenas, ¿sí? Es como si no naciste con suerte, si viniste estrellado de esta vida, como si ese don de buena suerte no fuera tuyo. Cuando ese poder interior está dormido, la energía creativa es como si estuviera cristalizada, está paralizada. Está ahí, la tenés, pero no se mueve, no fluye. Y si esa energía no está fluyendo en tu vida, no puedes crear algo nuevo y algo diferente. Ese estado normalmente es un estado que uno no se da cuenta y que uno no registra que está viviendo en ese punto. Hay una frase de Rumi que dice: tu tarea no es buscar el amor, sino simplemente buscar y encontrar las barreras dentro de uno que ha construido contra el amor. Las barreras no están afuera, no es que nacimos con mala suerte, no es que no tenés posibilidades, no es que no sos capaz, sino que lo que está sucediendo afuera es el reflejo de cómo estás internamente. Lo que sucede es que hay dos aspectos en nosotros, dos partes. Una llamada ego, que es la parte que se formó en nosotros para sobrevivir, para protegernos, para funcionar en el mundo. El ego es el sujeto de nuestra personalidad, y hay otro aspecto, otra parte, que es el ser. Es la parte que somos antes de que todo ese mecanismo de defensa se haya forjado en nosotros. El ser está antes que nuestra personalidad. Cuando nosotros estamos operando desde el ego, lo que está sucediendo es que estamos quedando atrapados en una frecuencia que va a seguir atrayendo más situaciones y vínculos conflictivos en nuestra vida. Y es decir, que va a seguir atrayendo más de lo mismo, porque la realidad cambia cuando nosotros estamos cambiando el estado interno de donde estamos viviendo lo que estamos viviendo. Lo de afuera termina siendo en realidad un reflejo de cómo estamos interiormente. Hasta que ese momento, ese estado interior no cambie, nada va a suceder. Y no funciona al revés. Y esto no pasa por ser algo filosófico, sino que cuando uno reacciona en la vida desde el ego, va a seguir replicando lo mismo.
y vas a seguir queriendo crear desde un lugar genuino, pero en realidad vas a terminar apagando incendios. Por eso es importante descubrir y conectar con el poder activo. ¿Y cómo sé yo si estoy en ese poder, con mi propio poder activo? Y te recuerdo, no es cuando a uno le sale todo perfecto. No, la realidad es que no pasa por ahí. ¿Y cómo es cuando ese poder está activo en nosotros? Cuando ese poder esencial lidera nuestra propia vida. La realidad es que no es cuando todo está perfecto. No es cuando solamente me pasan cosas bonitas. No es solamente cuando logré lo que me propuse. Cuando no hay problema. Es que el problema deja de ser lo que a uno nos está definiendo. A mí, a veces me dicen, Mari, claro, vos porque ya lo hiciste, vos porque ya pasaste por tu proceso, tu realidad es bonita, vos no tenés problemas. No, sí que tengo situaciones. Todos tenemos problemas o tenemos diferentes situaciones en nuestra vida. Lo que sucede es cómo uno puede entender eso que está sucediendo. Entonces, cuando uno deja de entender que el problema es lo que a nosotros nos termina definiendo, nos abre a una nueva posibilidad para nosotros de crearnos desde otro lugar. Y este poder activo también tiene síntomas. Y es de lo que te quiero hablar hoy sobre todo. Estos síntomas se van a sentir totalmente distintos y opuestos a los que hablamos en el poder dormido. Por un lado hablamos de la insatisfacción, ahora te quiero hablar de la gratitud real, de esa gratitud no forzada, de una gratitud que aparece como una elección interior por haber comprendido que todo lo que te sucede, que todo lo que existe en la vida, lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que te hace bien y lo que no te hace bien, lo que te suma y incluso lo que crees que no te suma, está ahí para algo. Te está invitando a que saques lo mejor de vos. Y que está ahí para algo, para servir a algo más grande. Las situaciones difíciles no son una dificultad, en realidad es una oportunidad de nuestro propio crecimiento. Y cuando uno puede transitarla desde ahí y puede entender que te vienen a enseñar algo, podés dar las gracias, podés elegir de hacerlo de distinto, podés elegir recibirlas como un regalo que la vida te está dando, y eso es poder encender esa gratitud real en vos. Y esa gratitud viene de un estado genuino de tu ser. La segunda síntoma es lo opuesto a la desvalorización, el autoboicot, y es el conocerte a vos mismo, la confianza real en lo que tenés para dar. Y eso surge cuando uno puede conocerse y empieza a registrar quién es, para qué está y a dónde va. Y puede, en esas 3 respuestas, puede identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus valores, cuáles son esas capacidades innatas que uno tiene, pero al mismo tiempo poder identificar qué es lo que te limita, qué es lo que te genera miedo, qué es lo que te hace diferente al resto, qué es la grandeza que habita en vos. Y cuando vos reconoces desde ese lugar, lo que aparece es la confianza y la seguridad interior. Y el tercer síntoma es que podés ver la vida como un campo de oportunidades, como un campo de posibilidades. Y en este punto no significa que, vuelvo a repetir, que la vida no te traiga dificultades. Porque en realidad, cuando nosotros tenemos diferentes oportunidades, cada oportunidad va a tener su propio reto y vamos a tener que lanzarnos, ¿no?, en esa oportunidad que también es un campo de incertidumbre. Pero en ese campo de incertidumbre nos permite a nosotros explorarnos, descubrirnos qué podemos dar y qué más es posible para mí, qué más es posible en esta vida. Activar tu poder no significa que todo se vuelva fácil y fluido, porque todo el tiempo vas a tener diferentes aprendizajes, diferentes situaciones, pero en realidad lo que significa es que
uno en todas estas oportunidades y retos que la vida nos da, uno tiene la posibilidad de ser el protagonista de su propia historia y de poder escribirlo de una manera totalmente diferente a lo que te estabas acostumbrado y aprendiste a hacerlo hasta ahora. Y te quiero dar un ejemplo concreto, porque quiero que esto realmente uno lo pueda aterrizar y lo puedas ver con más claridad. Puede ser que vos trabajás, cumplís con todo lo que tenés que hacer, te exigís para llegar a lo que te están pidiendo, entregas todo en tiempo y forma, estás para todos, contestas el teléfono a todos tus familiares y aún así algo en tu vida no cierra. Y desde ese lugar es que estás desde una fuerza, pero no desde tu poder. El motor está encendido, pero en realidad no estás en una dirección real y en coherencia con quién sos. Tu energía en ese punto no la podés canalizar porque no estás viviendo en coherencia con tu esencia, ni estás eligiendo vos. Lo que está eligiendo por vos son la vida, la circunstancia, tu entorno, las exigencias del afuera. Y en ese punto te estás esforzando más horas, más responsabilidades, y vas a seguir en esa rueda hasta que no lo puedas ver de que hay una opción diferente o que hay una posibilidad distinta para vos. Cambiamos el trabajo, cambiamos de pareja, podemos cambiar incluso de ciudad, pero si la conexión no viene desde un interior, si no hago consciente lo que ya no me suma en mi vida, nada va a cambiar. Porque hasta que yo no haga consciente aquello que es inconsciente, se va a seguir manifestando en mi vida hasta que yo aprenda. Entonces, las causas internas son los que va a transformar mi vida externa. Y en esas causas internas puedo empezar a manifestar estos 3 síntomas para activar mi propio poder personal. Otro ejemplo me pasó a mí y era esto. En un momento donde todo parecía que estaba en contra, en realidad yo me estaba yendo a Perú. Y un día antes de irme a Perú me robaron el auto con toda la mercadería, con todo la empresa de ventas que estaba trabajando. Y así todo decidí irme igual. ¿Por qué, Mari? Si tenías tantas cosas en contra. Porque yo había entendido que si yo no encontraba en mí ese patrón, si no podía dilucidar, si no podía reconocer qué era esa información que yo tenía de mí, iba a seguir atrayendo a mi vida el mismo tipo de circunstancia. Es decir, que no iba a tener un crecimiento interno, un crecimiento de expansión, sino que lo único que iba a estar haciendo era reafirmar mis creencias si repetía y seguía haciendo lo mismo. Por eso yo entendí que salirme de mi contexto habitual, donde todo el mundo me conocía, donde todo el resto de personas tenía una visión de mí, de quién era, cómo era, yo me iba a seguir comportando según lo que ellos veían de mí. Y tenía que ser yo misma la que podía gestionar esa transformación interior, pero desde un contexto nuevo. ¿Por qué? Porque en ese contexto nuevo yo me podía mostrar cómo era yo realmente y podía sentir esa activación interior de mi propia energía, de un estado de gratitud, conociéndome a mí misma y empezándome a abrir al mundo de las oportunidades. Y la realidad es que fue así. Hoy ya hace muchos años que acompaño a personas desde el Enneagrama y que acompaño a las personas incluso a vivir ese proceso que viví yo, es decir, a descubrirse a sí misma, a agradecer por quién son, a disfrutar de ser ellas mismas. Y una de las cosas que más me impacta en todos estos procesos y acompañamientos que hago es que el Enneagrama no nos viene a decir quiénes somos, es decir, no te viene a decir quién sos. Te muestra qué te está impidiendo serlo. Te muestra cuáles son esos patrones, esas creencias que te mantienen en el mismo estado interior dormido. Y que
incluso sin autoconocimiento, sin entender el funcionamiento y las funciones internas de esta máquina que somos, cualquier hombre en la Tierra no puede ser libre. Y esto es algo que decía Gurdjieff, ¿no? La libertad está cuando nosotros nos podemos liberar de ese estado dormido. Entonces, la invitación que hace el Eneagrama, la invitación que te propongo a lo largo de todo el camino de conocerte, es que puedas conocer cómo funciona tu propia máquina, cómo operan esos patrones que anclan tu ser en un estado de incomodidad, en un estado de insatisfacción, en un estado de auto-boicot constante. Hoskin, en su libro El poder frente a la fuerza, que si no lo leíste te lo recomiendo, es un libro que a mí me marcó muchísimo y que leo ese libro una vez en el año, todos los años, desde aquella vez que lo leí por primera vez. Y en este libro él distingue una gran diferencia entre lo que es la fuerza y lo que es el poder. Y él dice que no es lo mismo. Y él entiende como fuerza a esa energía que uno tiene que poner, tiene que empujar, que tiene que controlar, donde uno se tiene que esforzar. Es como si tengo que sacar una energía de mí que no tengo, ¿no? Es decir, me tengo que esforzar para poner más de mí que no es natural. Y en ese punto es totalmente agotador, porque tarde o temprano lo de afuera nos termina ganando. Lo de afuera nos termina controlando. Y muchas veces incluso hasta nos resistimos frente a esa energía. En cambio, el poder es una energía distinta porque nos significa para cada uno de nosotros una comprensión más amplia de una energía natural que habita en nosotros y que nos mueve a comenzar a fluir, pero desde un estado natural. Y en ese momento donde nosotros empezamos a fluir en ese estado natural, nos empezamos a entregar a esa energía, empezamos a confiar en que lo que acontece, lo que viene, lo que causa internamente, viene de mi centro de poder interno y que va más allá de la fuerza, porque en realidad es un estado natural del ser. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una planta que empieza a nacer, ¿no? Que hay vientos, tormentas, lluvias, climas, viene el frío, viene el calor y la plantita está ahí, que nació en un lugar insólito. Esa plantita no lo hace desde la fuerza, lo hace desde su propio poder interior. Cuando ese poder interior está dormido, estamos usando la fuerza. Cuando ese poder interior está activo, dejamos de empujar en la vida, dejamos de actuar en el modo correcto, dejamos de exigirnos y empezamos a fluir desde un lugar distinto, desde un lugar natural y orgánico con nuestro propio ser. Así que te quiero dejar con una pregunta para que te lleves a reflexionar, para que te conectes con vos luego de este episodio. Y es, ¿estás usando tu fuerza o estás usando el poder para moverte en tu vida, para crear lo que querés crear? ¿Desde dónde estás viviendo hoy tu vida? ¿Desde ese tratar de cambiar lo que duele, lo de afuera? ¿O estás en ese labor interior de confiar y fluir en tu propia esencia? No tenés que responderme ahora, solamente lo dejo. Te invito incluso a que lo dejes de cantar para que estos días te llegue en algún momento la respuesta, pero sí, hacela y ponele toda la intención de apertura de tu corazón para poder leer esa información cuando te llegue. Si te gustó lo que te compartí hoy y lo que vengo compartiendo en este canal, te invito a que te suscribas, que puedas compartir esta información con esas personas que sabes que le va a hacer y que le va a sumar. Gracias nuevamente por estar acá. Te espero y te invito al próximo episodio. Y gracias, nos estamos viendo.